además de Estados Unidos y de Canadá. Puerto Rico es coanfitrión. Es un debate importante de la trascendencia de la solidaridad con un pueblo que ha mantenido durante más de 50 años enfrentada a una política de agresión de la potencia más poderosa de la tierra. 28, 29 y 30 de julio en la Universidad Autónoma. Te esperamos. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Alfonso Torres Ulloa, para hacer un breve ejercicio ahí de la cotidianidad, de ver cómo es que anda la institucionalidad en la República Dominicana con don Juan Francisco de la Rosa. El tema de Yomaira Medina o de Lucía Medina. Ella tendrá todos los méritos del mundo, pero es la hermana del presidente. Y eso, quiérase o no, es una expresión del nepotismo. Porque en ese comité político se decide lo que a Danilo Medina le convenga. Él podía ir a aplastar definitivamente a Leonel. Claro, no le conviene aplastarlo, porque entonces se le crea un malestar internamente, pero le impone más o menos diplomáticamente o con un cuchillito de palo lo que a él le conviene. Y le convenía controlar a dos cámaras, porque eso le da la posibilidad de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que hacer cambios en las altas cortes, empezando por el Tribunal Superior Electoral este mismo año. Y eso va a pasar después por la Suprema Corte de Justicia, porque algunos jueces ya cumplen la edad de retiro, y por el Tribunal Constitucional y, por supuesto, la Cámara de Cuentos. Miren, la Cámara de Cuentos es como si fueran alumnos de Juan Bosch en la materia del cuento, pero ninguno fue alumno de Juan Bosch. Ninguno. Don Juan Francisco, ¿cómo es que anda el asunto? Bueno, está interesante el debate a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros en la tarde de ayer conversamos con un gran amigo, compañero de estudio, de esos que están disgustados en el Partido de la Liberación Dominicana. Nos llegó a decir que hubo un momento en que el presidente Danilo Medina le llamaba a su celular y de repente, en la medida que comenzó a tener soporte y apoyo, se fue retirando de la gente con lo que tuvo contacto, con lo que le dieron sostenimiento cuando el poder los venció. Y las cosas que hay en esa organización, por ejemplo, nos confesó que 3 miembros de la comisión política, así es que ellos le llaman, ¿no? Comité político, le han hablado de la posibilidad de que en una reunión de esa que se dan, se trate lo que tiene que ver con la presidencia de Leonel Fernández, con fines de despojarlo de ella. Y entonces Danilo tener un presidente que sea de su grupo en esa presidencia, en la del PLD. Si eso ocurre, y parece que a Danilo no le tiembla el pulso para ejecutar las cosas que considera que le son afines con sus intereses, pues lo que se espera en el Partido de la Liberación Dominicana, entonces es como decía mi abuelo, la de no te menees. Ahí el pleito está casado entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Danilo sabe que tiene que aplastar a Leonel, porque ni Leonel juega y Danilo no está para jugar tampoco. Tampoco, claro. Entonces, si Leonel retorna, Danilo que se hunda o que se entierre o que se vaya. Entonces el pleito ahí está casado. Y estos muchachones no son discípulos de Juan Bosch, son discípulos de Balaguer. En la práctica, en la cultura política, en la forma en que están gobernando, ya por 16 años, han demostrado que son balagueristas en el ejercicio del poder. En la práctica. Y aquí, en la práctica política, y aquí, los únicos que no supieron gobernar, y digo supieron en la lógica de quedarse en el poder, de perpetuarse en el poder, o de trabajar para mantenerse en el poder, fueron los gallos locos del PRD, hoy PRM. Aunque son todos igualitos, PRD y PRM es la misma cosa, es la misma matriz. Nunca supieron gobernar, porque llegaban al poder y enseguida las diatribas, los problemas, las tendencias, las contradicciones,
y lo llevaban al plano personal. Ellos- Mire que hasta ahora el PLD ha tenido internamente sus escarceos, sus diferencias, sus contradicciones. Danilo dijo en un momento, 2007, me aplastó el Estado. Y ahora en el 2012, el año pasado, para la reunión de la Comisión Política aquí en Juan Dolio, la gente de Leonel dijo, nos venció el Estado. El mismo lenguaje, pero todo el mundo conoce las contradicciones que hay y la lucha de intereses, pero se mantienen unidos. Mira ayer cómo salomónicamente salieron del tema 4 diputados presidentes de la Cámara a futuro. Una medida salomónica, una medida como inteligente. Pero que nadie garantiza que eso se vaya a cumplir realmente. Bueno, como fue Danilo eso. para ganar tiempo, ahora iba a jugar con las altas cortes, tomó esa medida. Él podía imponerse ahí porque tiene mayoría en el comité político. Y Leonel lo sabe. Pero una de Se las- le impuso en el comité central, se le impuso en el comité político. Una de las noticias desagradables que me dieron ayer es de que Roberto Rosario puede presidir una de las altas cortes. Que eso se está barajando. Bueno, Reinaldo dijo que lo va a proponer para que se quede en la Junta. Si no se queda, Pero no entonces- se va a quedar en la Junta porque el escarceo desde la ciudadanía es muy fuerte contra Roberto Rosario. Porque Roberto demostró que era el dueño de la Junta. Y como dueño se puede quedar. Pero hoy las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel también de presión muy Pero fuerte. sería grave que pase a presidir, por ejemplo, el tribunal Constitucional. electoral, el electoral. Ah, bueno, el electoral. Porque ese sería el más afine a él, porque Sí, por la experiencia, que tiene. acumulada. Pero sería triste para la Es que aquí democracia no hay dominicana. sanciones. Ahí está el tema de los equipos que se compraron en la Junta Central Electoral. Pagaron 900% más caro de lo que realmente cuestan en el mercado. O de lo que eran otras cotizaciones. Y no hay consecuencia. En un país mínimamente institucionalizado, este hombre estaría respondiendo por eso. Aunque sea investigado. Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra o del Reino Unido, acaba de darse golpe por el pecho. Decir, bueno, las informaciones del momento fueron erradas. Por no decir fueron manipuladas para llevarlo a apoyar a Estados Unidos con la invasión a Irak. ¿Y qué ha pasado ahí? El primer ministro actual del Reino Unido renunció porque perdió el referéndum. Él apoyaba mantenerse en la Unión Europea. En España un dirigente político pierde un proceso electoral y renuncia. Aquí no, Aquí aquí no. no hay esa cultura. Aquí no. Ni hay consecuencias contra los ladrones de dinero público. No. No se aprendió la enseñanza dado por el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, de la rendición de cuentas. O don Juan. Todo el mundo le huye a eso. Juan Bosch cuando llegó al palacio dijo, aquí no se ve más champán, aquí se toma agua de coco. Mire, y en una ocasión... Yo pienso que lo más degradante para un PLDista de este momento es que le mencionen la figura de Bosch, de Juan Bosch. Cuando le conviene ellos dicen que Juan Bosch es su maestro. Pero en la práctica política su maestro es Joaquín Balaguer. Siendo Juan Bosch presidente, fue a la catedral ahí en la zona colonial, la catedral primada, a un acto litúrgico, no, creo que 27 de febrero del 63. Y un premio de lo que andan ahora por ahí le pidió un dinero a Juan Bosch. Y Juan Bosch sacó no quiero decir la palabra. Habían una cosita plástica que se abrían, le llamaban totico a eso, para usar el menudo. Y Juan Bosch sacó de ahí 5 centavos, 5 pesos, y se lo dio a Pero aquel eso era señor. mucho dinero en esa época. Y el tipo dijo que Juan Bosch era un tacaño. Porque Juan Bosch se lo dio de lo de él, no del Estado. Porque Juan Bosch nunca dispuso del dinero público para regalarlo. Porque él no podía tocar ese dinero, aunque fuera presidente de la República. Pero en el 63, 5 pesos eran mucho. Fueron 5 centavos, 5 pesos. Andrés L. Mateo fue el que escribió la anécdota el día pasado, o el año pasado. Y lo hizo con el estilo pulcro de don Andrés L. Mateo. El intelectual para mí más completo que hoy tiene la República. Intelectual como escritor, ¿no? Pero bueno, son de las cosas, Juan Francisco. Yo comentaba que la decisión de anoche del comité político es un reflejo fiel de que aquí no hay institucionalidad, de que aquí no hay congreso, de que esos legisladores no se asumen como legisladores de la República, No. sino del partido y dentro del partido del jefe de tendencia. ¿Qué diferencia hay hoy entre el PLD y lo que fue el PRD con el tema de la tendencia? Ninguna. Bueno, hay diferencia en el sentido de que los PLDistas
tienen una cultura de entendimiento que no alcanzó nunca. Se ponen de acuerdo a conveniencia. El Partido Revolucionario Dominicano. En el Partido Revolucionario Dominicano imperó bastante, mucho, responder a las diferencias políticas con sillazos, tiros, peleas. El Partido de la Liberación Dominicana, lo digo en un sentido positivo, ha dado en nuestro país cátedra del entendimiento, del acuerdo. Lo que preocupa es que esa facilidad para llegar a acuerdos no sea con la finalidad de sacar a la República Dominicana del atraso económico, político, en todos los sentidos que nos afecta. Si esa inteligencia se pusiese al servicio de las causas nobles de la nación, el Partido de la Liberación hubiese pasado a la historia como una entidad, como una organización de decoro, de principios, de aportes sociales, pero en este momento el Partido de la Liberación, sus organismos no se reúnen y no hay ningún interés, me decía la fuente con la que compartimos, que allí todo el mundo está buscando lo suyo, nada que tenga que ver. Ya se sepultó aquel aforismo de que servir al partido para servir al pueblo. Eso es letra muerta. A usted como que no se le olvida lo del granadazo en la Junta Central Electoral en el 82. Pero eso fueron los PRDistas. Claro, con el amigo de Cotuí, Sí, de Juan Sánchez sí, Ramírez, sí. que ahora quería ser senador de nuevo. Eso demuestra, eso de ese granadazo y otros hechos. Y después el concordazo con la silla. No, y después con Pacheco en la Cámara de Diputados. Eso demuestra mucho atraso político. Demuestra mucho galloloquismo del PRD, por eso están en la oposición y divididos. Ahora, yo pienso que el Partido Revolucionario Dominicano, lo que queda, no tiene ninguna posibilidad de renovarse. ¿De renovarse? Por lo primero que no hay líder ahí. No hay un líder con una visión. Y todavía Guido pertenece a eso. Guido sigue peleando con Miguel Vargas. No, yo creo que eso no tiene sentido. Bueno, porque ahí la sinrazón siempre ha primado. Ahora, en el PLD no hay espacio para la cerrazón ni para la sinrazón y se ponen de acuerdo para permanecer en el poder. En esa parte son visionarios. Son inteligentes, son Claro, muchachos, les claro. gusta el poder. Están manejando al partido como un grupo de accionistas que por proteger sus intereses llegan a acuerdos Pero forzados. es que eso es lo que son. El PLD es una corporación económica y empresarial. Y ahí tienen sus acciones. Leonel tiene una parte de las acciones. Minoritaria, Minoritaria, digamos en que este el 32, el 33%. Y Danilo tiene cerca del 68, 71% de las acciones. Entonces, bueno, en función de las acciones se toman las decisiones. Juan Francisco, tenemos que ir a una pausa y debo despedirlo a usted porque usted tiene ahora que irse a un tribunal, a una audiencia. Gracias por estar con nosotros, hermano, y por esta conversación suya con el amigo Richard Mercedes. Bueno. No se mueva de ahí, yo me quedo aquí con Richard conversando de temas agropecuarios y después un tema grueso. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que está a la puerta de un proceso electoral y Richard Mercedes aspira, pero tiene ahí enfrente un hueso muy duro que roer al ingeniero Danilo Severino. Vamos a la pausa y no se mueva de ahí, por favor. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.
Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, Alfonso Torres Ulloa, para conversar en este espacio con el ingeniero Richard Mercedes. Iba a decir un viejo amigo, pero no, Richard es un muchachito jovencito, a pesar de que tiene una experiencia acumulada ahí. Don Richard, ¿cómo va la vida? Mucho gusto. Qué gusto de verte tenerte. de nuevo, gracias. Cada día te parece más a tu padre. Un poquito, aunque... A tu honrado padre, que era una excepción en ese partido revolucionario dominicano. Un hombre muy sincero. Yo lo visité varias veces en su despacho en Inespre. Un hombre muy abierto y muy solidario. Y después tuve la oportunidad de ir contigo a la finca de ustedes ahí en Baní. Claro que sí, a comer mango para allá. Ayer estuvimos allá también visitando. ¿Mantienen la finca todavía? ¿Y los mangos están ahí? Sí, sí. Estamos, bueno, Pero ya pasaron los mangos. No, ahora tenemos la variedad Kit, sale hasta agosto, que se cosecha, por eso es una variedad tardía. Y ¿Hasta hay qué? su manguito todavía. El último momento en que hay mango en Baní, ahí en la finquita, ¿cuál va a ser? Agosto, a finales de agosto. Mira, ya vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya queden los últimos mangos, tú haces así en una canastica, no en funda plástica, no en una cajita, y arranca para acá y hacemos una segunda parte del programa. Perfecto. Y entonces deja la cajita de mango aquí, porque a los muchachos les gustan los mangos. No, cuenta con ellos. Richard, mira, tú hablabas ahorita con Juan Francisco de Danilo Medina, como que el tipo parece agrónomo. Sin embargo, yo tengo una percepción diferente de la visita de Danilo Medina al campo. Mira, por eso siempre he dicho que nosotros los agrónomos, que nos incluimos todos, somos los que menos estamos trabajando en el campo. Ahora se ha dado al contrario, ahora los ingenieros, los médicos, todo el mundo quiere invertir en el campo. Si tú analizas, que yo lo he hecho, los dueños de fincas, propiedades, no son agrónomos. Entonces creo que Danilo es parte de eso, que ha querido también ahora incursionar en el sector agropecuario. Mira, lo primero es que yo niego que sean visitas sorpresa. Sí. Son visitas preparadas, orquestadas, organizadas, planificadas. Porque él llega a una comunidad y no es de sorpresa. Hay una comunidad organizada esperándolo en un salón, todo el mundo bien vestido, con unos reclamos ya escritos o aquí preparados. A veces una muchachita estudiante que tiene un discurso preparado, embotellado para pronunciarlo allí. Y él va con la necesidad de esa comunidad preparada para anunciar un préstamo para esto, para aquello, para conejo, para chinola, para ovejo, para vaca, para cualquier, hasta para Toyota. Un presidente ofreciendo crédito para Toyota. No, por Dios. Primero, para mí no son visitas sorpresas. Y lo segundo, que es lo más grave, es que es un desconocimiento, es un irrespeto a la institucionalidad de la República Dominicana, porque aquí hay un ministro de Agricultura. Por ejemplo, cuando él se juramentó en el 2012, Luis Ramón Rodríguez nunca fue a la visita sorpresa, que era el ministro de Agricultura, era con Papi López, el del FEDA. Entonces, ¿y dónde está el ministro de Agricultura? ¿Dónde está el administrador general del Banco Agrícola, que es el que tiene que dirigir la política crediticia hacia el sector agropecuario? Y no, él anda con todo en un bolsillo y él es el que decide. Y lo tercero, para mí, que ahí empezó la carrera o la marcha por la reelección. Entonces, esa es la percepción que yo tengo. Yo respeto la percepción que tienen los amigos del PLD, que están en el tren administrativo, y lo que pueden decir, lo de la AMPA, que están en el comité ejecutivo, o una parte de los que están en el comité ejecutivo, que yo no lo conozco todos. Yo no sé quiénes son los que están en el comité ejecutivo de la AMPA. Sé que hay un amigo mío, apellido Villa, del Nordeste, y que está Hugo Ulerio de la Vega. Me dijeron que usted está en el comité ejecutivo. Sí, yo estoy, gracias a un esfuerzo que hicimos en el 2014. Pero usted debe ser ahí el punto como de renovación en ese comité ejecutivo. Mira, aparte de eso... Debe ser lo nuevo ahí en el comité ejecutivo. ejecutivo. Creo que sí. Como tú decías, jovencito pero con una experiencia. Y quiero recordar que parte de las cosas que yo pasé en el 2014 era que decían que yo no tenía experiencia y que yo nunca había estado involucrado en asunto de la AMPA, y salió a relucir el viaje que hicimos a Cuba, que yo fui, gracias a que tú hiciste la diligencia, y fue un equipo cuando Lázaro Guzmán era. Sí. Entonces eso yo lo mostré, dije, no, mire, lo que pasa es que la AMPA yo no me alejé de la AMPA se alejó de mí y de todos muchos jóvenes que quisimos en ese momento hacer una carrera dentro del gremio. Yo tengo 42 años, ya yo no estoy tan jovencito comparado con los anteriores presidentes que a los 25, 26, 30 años eran presidentes de AMPA. Es decir que yo creo que yo estoy ahora en una etapa media, Alfonso, porque como tú decías en tu programa, que lo vi hace unos días, que hace 10 años, cuando tú estuviste en una reunión de AMPA, los agrónomos tenían 50 años, y eso hace 10 años. Eso quiere decir que los agrónomos ahora tienen 60 años,
Y esa es una pura realidad que está 60 pasando. y picando. 60 y pico. Así que yo creo que nosotros representamos una renovación, y así se llama nuestra propuesta, que hemos hecho, un equipo de hombres y mujeres muy valiosos que me están acompañando, que creen en la renovación. Ahora bien, la inexperiencia que yo puedo tener en la parte gremial la complementan otros que sí están conmigo en la plancha. Yo tendré experiencia en algunos campos agropecuarios y ellos tendrán experiencia en algunos campos gremiales. Entonces hemos hecho una sinergia de compensar esa experiencia, porque la AMPA es un comité ejecutivo de 9 personas. Ok, dejemos la AMPA ahí tranquilita. Vamos a la AMPA más adelante. Richard, sí. ¿cómo es que anda la situación agropecuaria de la República Dominicana? Mira, yo decía anteriormente que este es un momento de transición. 2016 es un momento de transición, porque tenemos un tratado de libre comercio. Es algo que está ahí, es una realidad. Tenemos 10 años ya de la firma, y ya la agricultura no de podemos una mala verla. firma. Sí, claro, pero ya estamos en el lío metidos. Porque pusieron ahí a Luis Toral al frente de Agricultura, y Luis Toral era un hombre, un productor de café. Claro. Pero Balaguer llegó al irrespeto en este país, que lo puso como gobernador del Banco Central y después ministro de Agricultura. Y muchas cosas pasaron, por eso yo creo que hemos tenido, pero estamos en un momento de transición, porque tenemos que definir, o seguimos con cultivos tradicionales para exportación, o seguimos con cultivos tradicionales para no exportación. Es decir, la mentalidad de nosotros ya no es sembrar para conuquismo, es una mentalidad para exportación, porque si no, las importaciones nos van a nosotros aquí a llenar el mercado, no van a arropar, que es lo que ha pasado últimamente, y decía con el caso de los quesos, que ha habido muchas importaciones. De los quesos y de la leche, todo lo que y la de la industria leche, hay muchos problemas. Entonces yo creo que, Alfonso, es tu momento ahora de no buscar mucha periquito donde no tenemos, sino fajarnos a ver qué hacemos con políticas claras. Si no nos ponemos en el campo de la exportación, nosotros sí es verdad que ahí vamos a sufrir. Vamos a producir para consumir, pero va a llegar el momento que entonces no vamos a generar la divisa o los dólares que necesitamos. Porque otra cosa, vamos a importar, pero ¿con qué compramos los dólares si no exportamos? Tiene que haber una combinación de la agricultura moderna para exportar con rubros muy puntuales donde tenemos ventaja comparativa. Claro que sí. Eso es uno. Pero tiene que haber la agricultura de alguna manera tradicional, porque todo pueblo que no produce los alimentos que tiene que consumir va a entrar en problemas. Y aquí no podemos dejar de producir plátano, yuca, batata, habichuela, guandul, arroz. Eso tenemos que seguirlo produciendo. Y se ataca el conuquismo, pero el conuquismo tiene que prevalecer, o que permanecer. Claro. Porque ¿de qué van a vivir? Eso, usted decía que ya no se habla de campesino. El que vive en el campo y no tiene tierra, no vive de la tierra, es un campesino. Y sobre todo con un nivel cultural determinado. El que tiene tierra y produce es el productor. Pero el que está en el campo y no produce, mire, ese es un campesino. Claro. Y sobre todo aquel cibaeño que te habla con la I rayada o que sale a echar un día. Sí, por eso dije cuando anterior, clasificamos la diferencia. Ya el que produce es un productor y es un empresario, vamos a decirle, un agroempresario, porque produce aunque sea lo mínimo, y el que vive, como tú dices, es un campesino. Aquí Balaguer, a partir de 1986, montó una política de descampesinización, abandonar el campo, y ahí llegó Norberto Quesada, que dijo que con computadora lo resolvía todo. El gran quechue, Norberto Quesada, el científico de ICE en Santiago, vino de Harvard, que con computadora resolvía todo. Entonces convenció a Balaguer, y Balaguer dijo que el mejor agrónomo era la lluvia. Y así no puede ser. No. Y canceló a Titi Mundati. Nos plantamos en 4 patas, y mientras hubo un agrónomo cancelado, no hubo paz en el sector agropecuario. Hubo que reponerlo a todo. Es lo que yo creo que Entonces, nosotros la agricultura tradicional tiene que permanecer. Claro. Eso hay que combinarlo con una agricultura moderna para poder competir. Estoy de acuerdo. Y de otra parte, Alfonso, debemos volver al cooperativismo. Yo creo mucho. Ese es un pilar básico, lo de la cooperativa. Pero mire, aquí café y cacao tienen que ser cultivos fundamentales para usted conservar la loma. Claro. Además de que tienen buenos precios en el mercado internacional, sobre todo el cacao orgánico, y hay una producción de café orgánico en el sur corto, e incluso hacia el sur profundo, en Mondovalle, por allá, y Oviedo. Por ahí hay un cacao orgánico muy bueno. Pero además la protección a las cuencas hidrográficas. El COI acaba de decir que han desaparecido más de 600 ríos en el país, en una isla pequeñita de apenas 48.000 kilómetros cuadrados. Bueno, 77.000, la isla completa, para nosotros. Y se han secado 600 ríos y más.
Eso es así. Entonces, eso hay que preservarlo. Pero mire, yo le decía lo de Danilo Medina, a mí no me convence esa política. No, es una política, como yo decía, es difícil, porque al final el presidente va, como tú dices, da los fondos, se aplica el Pero es proyecto. verdad que él desembolsa los fondos. Bueno, yo en lo que conozco... Eso es lo que él dice, pero yo no sé si es pero verdad. en lo que conozco sí se han hecho desembolsos grandes y desembolsos pequeños. Ahora bien, la estructura del proyecto... El seguimiento técnico claro, a esos proyectos. yo lo critico totalmente. La materia prima somos nosotros, los agrónomos, sin embargo no participamos. ¿Quién puede producir sin la asistencia técnica? El productor agrícola sin el agrónomo no puede producir. El productor pecuario sin el médico veterinario no puede producir. Porque ¿cuál va a ser la calidad? ¿Cuál va a ser la rentabilidad? ¿Cuál va a ser la productividad? No, y además, ¿Cómo podemos competir? Y el técnico de la zona que conoce, no es que te manden un técnico de aquí de la capital, es el técnico que está en la zona, en la subzona, que deben involucrarlo en el proyecto. Mire, Richard, aquí los miércoles tenemos un médico veterinario del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. La AMPA nunca ha querido estar aquí, problema de la AMPA. Y un médico veterinario, cuando me habló de que este gobierno y que Danilo y que la producción de leche en el país, digo, vamos por parte del doctor Miguel Polanco. ¿Qué produce en promedio una vaca en la República Dominicana? 6 litros de leche por día. ¿Cuánto produce una vaca en Holanda en promedio? De 42 a 60 litros de leche por día. De 42 a 60 litros de leche por día. ¿Podemos competir? ¿Cuál es el costo de producción de la leche en Holanda y cuál es el costo de producción aquí? Además, aquí no prohíben los subsidios. En Holanda hay subsidios. En Japón hay subsidios. Los países del norte, los del centro, los ricos, otorgan al año 300.000 millones de dólares a los productores. Pero le imponen a los gobiernos nuestros, a este y a los que han pasado, la política de subsidio. Y allí disfrazan los subsidios. Pero aquí no hay un gremio, llámese AMPA, ADIA o lo que fuere, que defienda la política de los subsidios. Es decir, el tiempo de Ramón Almanza, de Adriano Sánchez Roa, de Eduardo Rodríguez, Silvestre de León, Lázaro Guzmán, Alfonso Torres, en el sector agropecuario, esos tiempos pasaron. No hay una voz contestataria en el sector agropecuario. El liderazgo, como digo yo. Entonces, esto es terrible, Richard. Si usted llega a la AMPA, ¿cuáles serían un poco así el enfoque de...? Porque tiene que ser una voz de contesta. Mira, la AMPA es una asociación, en sus 45 años, ha tenido sus altas y sus bajas. Ha pasado hombres como tú, como Tito, como tú mencionaste. Incluso hay una foto que me hicieron llegar en estos días, donde aparecía ese cuadro de hombres de Tito, estaba Ramón, estaba Leandro y estabas tú. Usted quiere que yo aquí mencione a Tito Hernández, un hombre que traicionó a la AMPA y se le vendió a Balaguer. Mire, Control Mate, vamos a la pausa, porque esto aquí se pone muy caliente. Retornamos después con Richard Mercedes. Vamos a la pausa.